Amigos y amados de mi Padre, que Dios los bendiga a todos ustedes. Y yo creo que cada mañana, cuando nosotros entramos desde casa y usted entra y participa y presta atención en el mensaje, en la palabra de Dios, yo creo que Dios lo bendice a usted. Yo creo que todos digamos, Él le apoya a usted. Ahora, yo quería que usted sepa y precisa saber, porque muchas personas tienen fe en Dios, pero es una fe pasiva, aquella fe que acepta el fracaso, que acepta la derrota, que acepta una vida desgraciada que ella está viviendo. Acepta. ¿Por qué es que ella acepta? Yo creo que ella acepta porque ella no cree mucho que Dios pueda sacarla de aquella situación. Entonces, aunque la persona diga creer en Dios y ella, con esa fe pasiva, no hace, su fe no atrae a Dios, no llama la atención de Dios, porque es una fe un poco de barro, un poco de ladrillo. Usted sabe, más o menos. Y usted sabe, y si no sabe, va a saber. Hay dos tipos de fe. Yo creo así. Hay aquella fe que, aún siendo pasiva, aún existe. Un poco de fe que ella tiene, ella queda con aquella esperanza de un día cambiar esta situación. Pero hay fe lanzada, hay fe que cobra de Dios lo que Él ha prometido en su palabra. Esa fe es una fe lanzada, violenta, pero es la fe que hace que tomen posesión del reino de Dios. Esa es la fe que hace que nosotros alcancemos el reino de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto ahí el testimonio magnífico de doña Neuma, de ahí de la calle del Ladrillo número 2 y Salvador, Bahía. Yo estuve en aquel lugar, yo vi aquel lugar y allí González y yo fuimos allí. Vimos las condiciones de aquel lugar y vimos una excelente oportunidad para tener allí un punto de fe, de liberación. ¿Por qué? Porque delante del lugar de la iglesia, que era pequeñita, el máximo de personas que había eran 25, 30 personas, de pie. Pues bien, aquel lugar caliente, no tenía ni ventanas, solo tenía una puerta de entrada y la puerta de entrada era la puerta de la salida. Usted se puede imaginar. Y había un calor insoportable. En verano, allí en El Salvador, es caliente. Y adelante de aquel lugar teníamos un basurero. Realmente eran ratas, eran cucarachas, incluso habían personas que vendían su cuerpo, aquellas personas que vivían en la prostitución. Entonces, en un lugar así, era un lugar terrible, porque era muy, muy podrido.
Pero usted sabe, cuando no hay espacio, cualquier lugar, por menor que sea, ya es suficiente para comenzar el trabajo de la fe. Entonces, esta señora, doña Neuma, ella estaba en aquella condición. Ella estaba en la misma condición de la iglesia, antes de la iglesia que fuese inaugurada. Estaba en aquella condición. Y cuando ella estaba en esa condición, ella estaba llegando en su límite, que ella se quedó con rabia de Dios, con ira de Dios. Ella habla. ¿Cómo puede ser que usted, Señor, sea Dios y vea mi situación desesperante y no haga nada? Yo te odio. Mire, paradójicamente, esa es la fe que agrada a Dios. Cuando la persona se indigna en contra de su situación, no es contra Dios, sino que ella le lanza la culpa a Dios porque ella quiere que alguien sea culpado por aquella desgracia. Y ella manifestó la fe que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ella estaba indignada. Ella estaba lista para el todo o nada, para la vida o para la muerte. Estaba en el fondo del pozo. No había nada, ni nadie por ella, solo Dios. Aún así, ella manifestó su ira contra Dios. Es fe, eso es fe. Pero lo bueno de este tipo de fe es que es una fe sincera, una fe auténtica. Y Dios odia la fe religiosa, aquella fe más o menos, aquella fe que se acostumbra con el fracaso, con la desgracia, y la va llevando, va soportando. Este tipo de fe no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es aquella fe indignada. La persona es, claro que existe la fe que tiene temor a Dios, como fue el caso de la fe del centurión, que tenía un siervo suyo que estaba paralítico, sufriendo terriblemente y a la vera de la muerte. Este hombre, él pidió para que sus siervos fuesen a hablar con Jesús al respecto de esto, y él se hallaba indigno de llegar hasta Jesús, se creía indigno de llegar hasta Jesús, o sea, una fe humilde, una fe temerosa a Dios. Y ese tipo de fe, claro, agrada tanto a Dios como la fe indignada. Pero son tipos de fe diferentes, pero son tipos de fe auténticos, verdaderos. Es eso. Una fe así es auténtica, y Dios quiere autenticidad en nosotros. Él quiere sinceridad, transparencia. Él no quiere que se maquille la fe. Él no quiere que la fe quede maquillada. Él no quiere que la persona finja o sea fingido delante de Él, porque Él ya conoce hasta las entrañas de cada uno de nosotros. Entonces, amiga, amigo, el testimonio de la señora Neuma es un ejemplo glorioso de fe. Y el testimonio de la iglesia allí, de aquel lugar, porque cuando nosotros inauguramos allí, estaba lleno de gente. El baño era un baño que servía tanto para hombres como para mujeres. Era solo un inodoro. O sea, era un lugar realmente muy terrible. Y no teniendo espacio para colocar ni sillas. O era la silla o la persona. Estaba llena. Yo sé, lleno. O sea, yo creo que habían unas 70, 80 personas. Estaba súper lleno el lugar. Pero el lugar, que Dios me libre. Y el obispo González, él dormía allí, en aquel lugar. Él dormía allí.
Era un lugar horrible, horrendo. Pero la situación era así. Exigía sacrificio. Y hoy nosotros tenemos allí una bella iglesia con aire acondicionado. Hay sillas para que las personas se sienten, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero comenzó de cero, o menos que cero, mucho menos. Y así es la vida de las personas que se aproximan a Dios. Cuando ellas se aproximan con la fe, de un tipo de fe humilde o indignada, esa persona, dudo que ella vuelva para su casa sin la bendición de Dios, sin la respuesta de Dios. Yo hablo esto porque yo ya tuve una experiencia semejante. Cuando nosotros abrimos la Biblia, Esther y yo hablé, mi Dios, está aquí escrito. ¿Usted habló esto? ¿Esto es verdad o es una mentira? ¿Esto es del Señor o son cosas del ser humano? ¿Cómo voy a saber que esto aquí es tu palabra? Tú hablaste. ¿Cómo voy a saber cuando esto suceda? Yo manifesté esta fe agresiva, arrogante. Yo diría que Dios me perdone, que me perdone. Porque yo estaba indignado, yo estaba humillado, estaba en el fondo. Pero Dios oyó mi oración, mi clamor, no porque yo merecía, sino por causa de la sinceridad de fe. Evalúe su fe, amiga, amigo, porque de repente usted es aquella criatura que tiene una fe religiosa, aquella fe que hace lo que tiene que hacer y se queda esperando y se queda viviendo y va enfrentando y va administrando sus situaciones. Dios se agrada de la fe. Sin fe es imposible agradar, es imposible. Sea la fe agresiva, sea la fe humilde, temerosa a Dios. Pero Él quiere transparencia, Él quiere sinceridad, Él quiere que uno manifieste lo que nosotros somos, porque Él ya nos conoce. Entonces, en la Iglesia Universal, nosotros provocamos este tipo de fe, la fe agresiva, para salvar a aquellos que creen de verdad. Es claro que cuando una persona cree más o menos, ella también tiene una vida más o menos, y ahí ella no puede reclamar. Pero cuando ella es sincera, es verdadera, como fue la señora Neuma, caramba, es un testimonio terrible, ¿no es verdad? Usted ha de convenir que solamente Dios, con aquella mujer, nadie más. Dios quiere hacer lo mismo con usted, amiga, lo que Él hizo conmigo. Y es como está escrito allí en 1 Corintios, que Dios escogió las cosas débiles del mundo, las rechazadas. Dios escogió los que no son nada para avergonzar a aquellos que se creen alguna cosa. Dios le escogió a usted, amiga, amigo, que me está mirando ahora y que está ahora entendiendo lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted que estaba indignado, que venía cargando con usted una indignación, eso agrada a Dios, porque esta es nuestra indignación, porque esto muestra que usted realmente cree. Si usted realmente no se indigna, usted no creería, Está mostrando que no cree de hecho y de verdad. Y esto le lleva a usted a una situación, oh Dios, o tú eres o no eres, o va o no va. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la palabra que yo les quería traer a ustedes. Y que Dios los bendiga. Y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.